Bien, buen día con todos. Vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta hora en el incidente 38 del expediente 26-2018. Se deja constancia que el doctor Javier Tologuren integra el colegiado por licencia del doctor Enrique Sumerinde por salud. A ver, antes de continuar, vamos a pedir a la asistente de audiencias para que nos dé cuenta de la acreditación de las partes que han concurrido a esta audiencia virtual. Buenos días, señor presidente, jueces superiores, miembros del colegiado, partes procesales. Tener cuenta de la asistencia afecto a la acreditación. Por el Ministerio Público se encuentra conectada la fiscal Teresa Nelly Tapia Cruz, fiscal adjunta superior destacada de la Fiscalía, coordinadora del equipo especial. Así también está conectada la defensa técnica del imputado Julio Escudero Mesa, el abogado Jimmy Manuel Sotomayor y el abogado Interconsulta Yener Caridad. Es cuanto debo dar cuenta, señor presidente y director de debate. Muy bien, ¿alguna observación a la acreditación, la Fiscalía? Buenos días, señores magistrados. Ninguna observación por parte del Ministerio. La defensa. Buenos días, señores jueces superiores. Solamente acotar que se encuentra a mi costado mi patrocinado, el señor Julio Escudero Mesa. Por lo demás estamos conformes. ¿Y Escudero Mesa se va a dirigir al tribunal o no? Si es que ustedes le dan la posibilidad de hacer una explicación sobre los hechos, nosotros se lo agradeceríamos un montón, señor juez superior. Nada de la posibilidad. La ley señala que si concurre la audiencia, tiene derecho a ser escuchado, pero claro, al final. Correcto, correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver. Es objeto de apelación la resolución del 7 de octubre del año 2022 que declaró infundada la solicitud de tutela de derechos presentada por la defensa del investigado Julio Escudero Mesa en la investigación que se le sigue por colusión. Su pretensión es que se revoque la recurrida debido a que hay vulneración al derecho de defensa, ya que no hay mayor motivación en la recurrida, porque no precisa por qué no sería importante que se conozca a qué se refiere la Fiscalía cuando se le imputa que omitió verificar escrupulosamente los niveles de calidad del producto, entiendo. Dado que esa es la conducta que justificaría su incorporación a la investigación. Señor abogado, ¿va a insistir en su recurso? Sí, señor magistrado, insistimos en el recurso. Bueno, tiene 7 minutos para sustentar oralmente su recurso. Le escuchamos. Muchas gracias, señor magistrado, jueces de esta sala superior. Esta defensa técnica viene vía recurso de apelación a cuestionar la resolución número 6 de fecha 7 de octubre del 2022 que emitió el quinto juzgado de investigación preparatoria que declaró infundado nuestro pedido de tutela de derechos y solicitamos que se reforme y reformándola que se declare fundada la solicitud de tutela de derechos y se dicten las medidas correctivas. Vamos al punto concreto, señor magistrado, vamos a los hechos. ¿De qué estamos hablando? Esta es una imputación, señor magistrado, por un presunto delito de colusión agravada, que está referido específicamente al tramo 2 de la carretera construida entre los tramos de Urcos y el puerto Inambari. ¿Quién es mi patrocinado y cuál es la conducta que nosotros cuestionamos, que no es clara, precisa respecto a la imputación? Julio Escudero Mesa es gerente o era gerente general de Ocitran en el periodo del 11 de abril del año 2007 hasta el 18 de agosto del año 2008. La Fiscalía lo incorpora a una investigación ya formalizada mediante la disposición 33 el 23 de septiembre del año 2021 y señala de manera genérica, y eso es lo que nosotros cuestionamos, señor magistrado, que es que mi patrocinado dice, se habría coludido, ¿ok? Pero además señala supuestamente cuál sería la conducta en criterio de la Fiscalía que justificaría esta colusión e indica que él habría aprobado los certificados de avance de obra, y señala 2 puntos que nosotros cuestionamos, sin verificar escrupulosamente los niveles de calidad. Eso es lo que ha señalado la Fiscalía. Nosotros nos preguntamos,
señores miembros de la Sala Superior, qué debemos entender por verificación escrupulosa. Y contrario sensu, si es que hay una verificación escrupulosa, ¿también hay una verificación no escrupulosa? ¿A qué se refiere la Fiscalía con verificación escrupulosa? Primer punto, que la defensa no entiende y que por ende no nos permite ejercer de manera adecuada el derecho a la defensa. Segundo punto, señor magistrado, nos dice que no existe o que no se ha verificado escrupulosamente los niveles de calidad. Pregunto nuevamente, señores miembros de esta Sala Superior, ¿qué niveles de calidad? ¿A qué se está refiriendo la Fiscalía cuando indica niveles de calidad? La única forma de nosotros poder ejercer el derecho a la defensa, esto es el contradictorio, es entender la imputación. No hay otra forma de nosotros poder contradecir. Ahora, en la resolución que nosotros estamos apelando, la jueza señala, a ver, esta es una investigación compleja, hay un principio de progresividad de la investigación y además la investigación recién está empezando, dice la jueza. Pero eso es incorrecto, señores magistrados, porque el 23 de septiembre de 2021, disposición 33, que repito, es donde se le incorpora a mi patrocinado, se pidió una ampliación del plazo de esta investigación y el plazo que se le otorgó fue de 21 meses, plazo que vence en julio del 2023, específicamente el 3 de julio. Es decir, estamos a 3 meses y hasta el día de hoy no entendemos a qué se refiere la Fiscalía con una verificación escrupulosa. Queremos nosotros de la Fiscalía que nos diga específicamente, qué es lo que debió haber hecho en todo caso Julio Escudero Mesa en su calidad de gerente general de Ocitran, que no hizo. ¿Qué es lo que se le está imputando? Porque la imputación es genérica. Y ahora, señor magistrado, ustedes le han pedido a la Fiscalía una aclaración. La Fiscalía ha hecho una aclaración, vamos a llamar aclaración entre comillas, pero que ha sido notificada recién el día de ayer. No obstante ello, esta defensa lo ha revisado y también lo vamos a comentar porque es importante. Agrega 2 adjetivos a la conducta de mi patrocinado. Dice que se aprobaron los certificados de avance de obra de este tramo 2, ¿correcto? De manera ágil e irregular. Primera pregunta, ¿a qué se refiere con ágil? Si la norma, vamos a citar específicamente el anexo 11 del contrato de concesión, le da 15 días o le daba 15 días como máximo, repito, plazo máximo para que el gerente general de Ocitran apruebe estos certificados de avance de obra. ¿A qué se refieren con agilidad? ¿Por qué señalan que es ágil? ¿Cuál sería un periodo no ágil en todo caso? Ese es otro punto que cuestionamos. Y el segundo punto que ha agregado la Fiscalía es que se habrían aprobado de manera irregular. Pero, ojo, pero no nos dice dónde surgiría la irregularidad. ¿Cuál es la irregularidad de la conducta de Julio Escudero Mesa? No nos ha señalado. Señor presidente, y disculpe, señor abogado, la Fiscalía está escribiendo mensajes que se le ha congelado la imagen y que no escucha al abogado defensor. Sí, efectivamente. Señora fiscal, a ver qué problema tiene. Señor magistrado, señor presidente, ya podemos escuchar nuevamente al abogado, sin embargo, perdimos señal y hemos perdido parte de la locución. Nos quedamos en que la defensa hizo referencia a que se le ha notificado el día de ayer de una disposición y ahí se perdió la señal. Ya, no se ha perdido mucho. Señor, ¿puede volver a repetir unos minutos, me parece? A ver. Por supuesto, señor magistrado. Respecto a la aclaración. Sí, se nos ha notificado la disposición 60, señor magistrado, en el que la Fiscalía agrega 2 adjetivos. Dice que la conducta de Julio Escudero Mesa al momento de aprobar los certificados de avance de obra se dieron de manera ágil y de manera irregular. Primer punto respecto a la agilidad. ¿Por qué señala que es ágil? Eso es lo que no entendemos. No estoy cuestionando, no estoy cuestionando aquí la imputación. Lo que yo quiero es entender por qué dice que es ágil cuando el anexo 11 del contrato de concesión del que estamos hablando dice que el plazo máximo es 15 días. No nos ha dicho en todo caso si el que se ha aprobado en 2 horas, en 3 horas, no nos ha precisado y se supone que la Fiscalía ya a estas alturas, a puertas de acabar una investigación preparatoria que lleva varios años, ya debería tenerlo claro y debería ponerlo en conocimiento a la defensa. Y el segundo punto que ha añadido la Fiscalía en esta disposición 60 es que habría una irregularidad. Pregunto, ¿dónde está la irregularidad? ¿Dónde está la irregularidad? Quiero que nos diga cuál es la irregularidad. Eso es lo que nosotros exigimos, señores magistrados. Además, en esta disposición 60
hablan de una omisión. Dicen, el señor Julio Escudero, en su calidad de gerente general de Ocitran, omitió su deber. La pregunta es, ¿qué omitió? Le preguntamos a la Fiscalía, para ejercer defensa, para poder defender a la persona de Julio Escudero Mesa, que nos diga qué omitió. Es decir, según Fiscalía, ¿qué debió haber hecho Julio Escudero Mesa que no hizo? Y en todo caso, ¿dónde está estipulado ese deber que omitió? No nos ha dicho. Yo quiero terminar, señores magistrados, poniendo en conocimiento de ustedes cómo llega el informe final a mi patrocinado en su calidad de gerente general de Ocitran antes de emitir estos certificados de avance de obra, porque es importante que ustedes lo entiendan. Hay un primer informe de valorización que lo hace el concesionario, que a la vez esto es respaldado por un informe del supervisor, que es un tercero, que no es parte de Ocitran. Ya tenemos dos informes, informe de valorización del concesionario, segundo, el informe de supervisión del supervisor, que es un tercero. Además que, ojo, ahí es importante detallar, que está conformado por un equipo de profesionales y que hacen un trabajo permanente in situ en esta carretera. Repito, que va de Urcos al puerto Inambari, en la región de Cusco. Tercero, este informe pasa a la vez al coordinador de supervisión del gerente de Ocitran, perdón, al coordinador de supervisión de Ocitran. Este informe pasa a su vez al subgerente de supervisión de Ocitran. Y este nuevo informe pasa al gerente de supervisión de Ocitran. Y recién ahí pasa en última instancia a Julio Escudero Mesa. Y Julio Escudero Mesa, su función era verificar que existían efectivamente el informe de valorización, el informe del supervisor, que estaba revisado por el coordinador de supervisión de Ocitran, por el subgerente de Ocitran y por el gerente de supervisión de Ocitran. Todo eso lo hizo Julio Escudero. Entonces no entendemos qué es lo que se nos está imputando. Si todo eso hizo, ¿qué omitió? Eso es lo que no entendemos, señores miembros del tribunal. Por último, para finalizar, debo indicar que Ocitran, a lo largo de estos años, viene emitiendo informes de desempeño de la concesión del tramo 2, es decir, de lo que se está cuestionando. ¿Y qué es lo que nos ha dicho Ocitran en todos estos informes de concesión del tramo 2? Que se ha cumplido, que se está desarrollando de manera regular. Es una carretera que está funcionando de manera regular y además que está sirviendo a los peruanos. Estamos ante una persona decente, señores magistrados. No podemos, pues, o llevarlo a una investigación a una persona decente de manera gratuita. Eso quiero que tomen en consideración, señores magistrados, y nos reiteramos en nuestro pedido. Lo único que queremos es que la Fiscalía nos aclare por qué está involucrado en esta investigación Julio Escudero Mesa, qué deber omitió, por qué dicen que hubo una agilidad. Con todo ello, señores magistrados, solicitamos se revoque la resolución recurrida y se reforme declarándola fundada y se ordena a la Fiscalía que nos aclare esta imputación. Muy bien. Ya escuchó a la Fiscalía, 9 minutos. Gracias, señor presidente. Debemos comenzar, en primer lugar, señalando que esto es una audiencia de tutela por falta de imputación suficiente, ¿no? En tal medida, como también lo ha señalado la defensa en primera instancia, cabe aplicar el acuerdo plenario 2-2002. ¿Y qué nos dice respecto a las características que debería tener la disposición de formalización e investigación preparatoria? Tenemos en que en el fundamento 10 hace referencia a una comunicación, ¿no?, de la imputación contra el imputado, pero en cualquier medida no. Señala que debe tener un mínimo nivel de detalle que permita al imputado saber el suceso histórico de qué se le atribuye y las circunstancias y forma en que tuvo lugar. Es mínima, no máxima. ¿Por qué? Porque estamos en un nivel de investigación preparatoria, no en una acusación, en primer lugar. ¿Y en qué casos sí procede esta tutela? En el fundamento 11 nos dice muy excepcionalmente frente a una omisión fáctica patente, esto es que no se diga ningún hecho o hechos que de modo palmario, esto es excesivo, evidente, burdo, que sean muy vagos y vaciosos. ¿Y por qué esto sería propio de ser controlado vía jurisdiccional? Porque se entiende que la imputación fiscal es el ejercicio de la autonomía del Ministerio Público.
sino porque como no entiende, no puede contestar. Y al respecto hemos escuchado a la defensa en la última parte de su alocución que hace referencia a que existen otros informes, a que el señor Escudero habría actuado conforme a sus funciones. Entonces, ¿por qué tendría que estar involucrado aquí? Dice, ¿no? Que no ha actuado de ninguna manera con contenido delictivo, de manera ilícita. Entonces, si usted está señalando esa imputación, es porque entiende los temas. En todo caso, lo que requiere es un detalle mucho más exhaustivo. Y a esto responde el órgano jurisdiccional, da respuesta. Por eso es que no podemos calificar como una motivación insuficiente, porque señala en el órgano jurisdiccional, en el considerando 4.4, que a criterio de la suscrita sí se habría cumplido con lo que exige el acuerdo plenario 4/2010, porque se indica los hechos, el tema del proceso de contratación que había participado el imputado, el proyecto Corredor Vial Interoceánica, se le atribuye haber intervenido como funcionario de OCITRAN en la aprobación de CAOs. En los cuadros tenemos que estaría involucrado en 2 CAOs, ¿no? Porque él participó en el año 2007. Luego también hace referencia a irregularidades, el tema que habría participado en la validación de estos CAOs, número 6 y número 7. Entonces, también se hace referencia que se habría favorecido por parte de OCITRAN a la empresa Odebrecht, y también se hace referencia a un beneficio, en perjuicio del Estado, que sería un perjuicio patrimonial, y por eso señala el órgano jurisdiccional que la imputación no podría ser calificada stricto sensu de imprecisa. Incluso la defensa rindió declaración en base a esta imputación que ahora cuestiona el señor letrado. Eso es en primer lugar. En segundo lugar nos dice, pero yo no entiendo qué significa decir de manera escrupulosa, que podría entenderse de manera inescrupulosa. El órgano jurisdiccional al respecto indica de que esta investigación todavía se encuentra de manera preparatoria. Nos ha dicho de que habla de la progresividad, pero no es eso, sino que para el órgano jurisdiccional sí contiene el suceso histórico que es suficiente como para ejercer una defensa. Y en cuanto al tema de los escrúpulos, basta referirse a lo que dice el diccionario de la Real Academia, que no solamente hace referencia al tema de escrúpulos como un tema ético, que parece que sería la acepción que entiende la defensa. Existe una tercera acepción que significa rigor en el cumplimiento del deber, en tal sentido que no habría sido riguroso en su verificación. Eso no requiere una mayor precisión, por cuanto basta dirigirse al diccionario. Ahora, ¿qué es? Ahora dice una omisión, pero dice sin haber verificado. Sin haber verificado es haber omitido en buena cuenta. Entonces, es posible entender lo que pretende el fiscal provincial en su imputación. Y por otro lado, en cuanto al tema de los deberes, si realmente estaba obligado o no, en la disposición 60 a la que ha hecho referencia a la defensa, ¿no? Y que ha notificado también el Ministerio Público, se indica que el investigado habría incumplido sus deberes como funcionario público de OCITRAN, entre los que se encuentran establecidos en el Manual de Organización y Funciones de OCITRAN, que habla de los numerales 8 y 14, y que al emitirse irregularmente los pagos en mención, se evidencia la omisión del investigado en dirigir las acciones pertinentes y necesarias para que se realice de manera correcta y con el debido sustento técnico el trabajo realizado por la concesionaria. Incluso este aspecto de dónde provendría esta colusión, que es otro aspecto que también ha cuestionado la defensa por escrito, también como señaló el órgano jurisdiccional y se señaló en la audiencia de primera instancia, debe tenerse de manera concordada tanto la disposición 33 con las disposiciones previas, la disposición 3 y la disposición 22, que fueron notificadas mediante providencia 582 en su oportunidad a la defensa, incluso también de una pericia. Esta pericia, que es posterior a la disposición 33, es la que ha permitido fundamentar incluso un perjuicio con mayor nivel de detalle ahora en la disposición 60. Pero sin perjuicio de ello, en esta disposición 3 se indica
estos tres hechos y también se señala que habría una participación o estos funcionarios de OCITRAN su comportamiento vendría a ser la ejecución del pacto que en su oportunidad realizó el entonces presidente de OCITRAN, Ceballos Ugarte, con los funcionarios de Odebrecht. Incluso existe una sentencia de colaboración eficaz que así lo determina. Entonces los funcionarios, entre ellos Julio Escudero Mesa, habrían formado parte de este pacto y su función del señor Escudero Mesa habría consistido en que como gerente general aprueba estas CAOs y no, sin verificar esto y permite de esa manera que se pueda otorgar de manera rápida, porque eso es lo que pretendía Odebrecht, que se les entregue estos CAOs, que son certificados de avance de obra de manera rápida, ágil, sin verificar la tramitación, sin verificar si realmente correspondía, y es por eso que la Comisión Auditora de Contraloría encuentra irregulares estos CAOs. No es el solo hecho de firmar, es el hecho de firmar teniendo conocimiento de que esto era irregular. Ahora, la versión de la defensa es que no, él solamente tenía que verificar cantidad. Eso ya se estará analizando en el transcurso de la investigación y será su tesis, pero es justamente como que puede sustentar esa tesis es que él comprende la imputación. Por eso es que consideramos que no debería ampararse su pedido y en consecuencia confirmarse la resolución materia de grado. Señor abogado, escuchó 3 minutos para réplica. Correcto, señor magistrado. Permítame citar al juez Francisco Celis Mendoza Ayma, cuando en su última obra, Imputación concreta, problemas actuales, en su capítulo 6, Acertijos e imputaciones gitanas, se pregunta, ¿se investiga para imputar o se imputa para investigar? Y lo que él señala, y concordamos con el juez Ayma, es cuando estamos ante una disposición de formalización de la investigación preparatoria, se exige una imputación configurada como hipótesis. O sea, tiene que haber una imputación y esa imputación se tiene que investigar. No lo que dice la Fiscalía, que estamos investigando y la imputación va a ir surgiendo en el camino. Incorrecto. La formalización, con la formalización nace la imputación. Asimismo, el juez Ayma, que me parece importante sus aportes, señala en el apartado 4.6, hipótesis de imputación defectuosa, es que la hipótesis de imputación del hecho punible no debe elaborarse con términos vagos e imprecisos, o que reproduzcan categorías genéricas o consideraciones valorativas generales. ¿Por qué señalo ello, señor magistrado? Porque a criterio de esta defensa, si nos dicen que la conducta de Julio Escudero Mesa fue no verificar escrupulosamente, pregunto, ¿qué es lo que debió verificar? ¿Cómo se verifica escrupulosamente? O sea, ¿qué es lo que omitió verificar? Eso es lo que quiero que nos diga la Fiscalía. Segundo, ¿por qué habla de agilidad? Es una categoría genérica. ¿Qué es agilidad a criterio de la Fiscalía? Si es que el plazo establecido en el propio contrato de concesión, en el apartado 11, en el anexo 11, señala que el plazo máximo es de 15 días. Señores magistrados, esta defensa no entiende la imputación porque no hay posibilidad de nosotros ejercer defensa si es que no nos dicen cuál ha sido la irregularidad, por qué dice que es ágil, por qué dicen que la verificación no ha sido escrupulosa, cuál es la omisión. Si no nos dice ello, señores magistrados, es imposible ejercer defensa, más aún cuando ya estamos a puertas de terminar la investigación preparatoria. Consideramos respetuosamente, señores magistrados, que no podemos esperar recién la acusación para poder hablar de una imputación ya terminada. La imputación debe surgir en la disposición de formalización. Dúplica 3 minutos, señora fiscal. En primera instancia, aclarar que este Ministerio Público en ningún momento ha dicho que la imputación es posterior. Eso es impensable, ¿no? Y lo que se ha manifestado es que existe una tesis y una antítesis de parte de la defensa, como es en el caso que el señor, como acabamos de escuchar, que el señor Escudero habría actuado de manera lícita. Siendo así, entonces quiere decir que entiende la imputación. Ahora, lo que quiere es un detalle máximo. Esa es una cuestión distinta. Y la tutela está diseñada para casos en que la omisión sea patente, que no sea posible bajo ninguna circunstancia ejercer defensa. Y por otro lado, con relación al tema de que este acto colusorio procede ya de un hecho que
ya ha sido corroborado a nivel de sentencia en colaboración eficaz, es en mérito que el presidente de Ocitran habría recibido un beneficio de $780,000 a cambio de garantizar a la empresa Odebrecht la emisión de los pagos. Este caso surge a raíz de este otro caso, a efectos de analizar las conductas que habrían relacionado los funcionarios para ejecutar este acuerdo que se realizó a nivel de la más alta dirección. Y justamente el rol que habría tenido el señor Escudero habría sido el no verificar estos caos, ¿no? Específicamente el caos 6, 8, 14 y 15, ¿no? Que se le atribuye a él en calidad de gerente general de Ocitran. Y en cuanto al tema de los acuerdos, específicamente la disposición 33, que está en la página, según la página 73 de la misma, se hace referencia que según el testimonio de Jorge Barata, Odebrecht había acordado con el presidente de Ocitran este beneficio de $780,000 a cambio de garantizar la emisión de los pagos. En tal sentido, sí se encuentra en la disposición fiscal argumentos que permitan defenderse al imputado, que permitan sostener un delito de colusión en cuanto a la no verificación de estos estándares de calidad. Ahora hace referencia al tema, pero en ningún momento ha habido un plazo que está contraviniendo el contrato de concesión, pero la imputación no señala que habría violado los plazos del contrato de concesión. Si fuera así, sería válido el argumento que ahora nos refiere. En sí, la disposición 60, que es la última que se le ha notificado, en buena cuenta lo que hace es precisar el tema de los artículos de como gerente general, él estaría obligado a cumplir el señor Escudero Mesa. También precisa lo que ya había dicho de manera más general en cuanto a la participación o al vínculo de los funcionarios de Ocitran, en cuanto a que se le imputa al investigado haber intervenido con conocimiento y voluntad en este proceso colusorio pactado entre Odebrecht y el presidente del Consejo Directivo, Ceballos Ugar, en la ejecución de obras para emitir y suscribir, ¿no?, de manera ágil y regular los certificados de avance. En buena cuenta es simplemente que se ha agregado esta parte, pero que en sí se desprende también de la disposición 32, que es materia de cuestionamiento por parte de la defensa. Por esas consideraciones nos notificamos para que se confirme la vida. Bien, una pregunta nada más. Señor abogado, ¿existe o no en la investigación la declaración que hace referencia a la Fiscalía de que su patrocinador había acordado y habría recibido una cantidad de dinero? ¿Usted ha escuchado? ¿Existe o no? No, no existe, señor magistrado. En ningún punto. Señora fiscal, recuérdele dónde encuentra ese dato que nos ha dado. No, señor magistrado, no hemos dicho que ha habido tema de dinero con el señor Escudero. Lo que el tema de dinero es del presidente de Ocitran, de Ceballos Ugarte. De eso existe una sentencia de colaboración eficaz. Y este caso justamente nace a raíz de eso. Pero ¿cómo lo vinculamos a este señor? Porque él sería, de acuerdo a las disposiciones que nos han alcanzado, él fue gerente general de Ocitran en el año 2007. Y durante su gestión, él habría participado en esta aprobación de CAOS, certificados de avance de obra. Ya, de acuerdo con el presidente, ¿será? De Ocitran. Así es, en la disposición 60 se señala que él forma parte de este pacto colusorio. Bien. Teniendo en cuenta que sobre la imputación concreta ya se ha escrito bastante, hay acuerdo plenario, esta sala también ya se ha pronunciado. No hay más preguntas que hacer por mi parte. Doctor Sologuren, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta de mi parte, doctor. Bien, la doctora Magallanes. Sí, doctor, más que preguntas, precisiones, ¿no? Señora fiscal, he escuchado decir que para la imputación en el caso del apelante, ¿no? No solo debe bastarse la lectura de la disposición 33, me parece, sino que también debe leer la disposición 3 y lo otro. Pero la norma establece, en el artículo 124, me parece, y el 64, que las disposiciones y requerimientos fiscales deben ser debidamente motivados y bastarse por sí mismos. Entonces, ¿por qué o de repente le he entendido más, señor fiscal, ¿no? Entonces, ¿por qué para entender una imputación tenemos que leer varias disposiciones? ¿Por qué no está en una sola?
Sí, señora magistrada, la técnica que utiliza el despacho fiscal, y he visto en varios despachos de este tipo especial, es que conforme van recabando datos, ellos van ampliando hechos o precisando datos. No, En pero el esa es caso- una cosa, por ejemplo, en el caso del investigado, concretamente, a él se le comprende en forma posterior, ¿no? Así es, Entonces, doctora, ¿por en la qué cuando se disposición le 3. comprende ya había otras disposiciones? ¿Por qué cuando se le comprende no se le hace una imputación razonable, ¿no? Ah, ya, doctora, sí. En la exposición 3 ni en la 22 se hace referencia específica al señor Escudero Mesa, sino Claro, recién no, a través de creo la de 33. Pero en la disposición 3 lo que se hace referencia es al marco general, ¿no? Que se trata este proyecto de concesión IRSA-SUR. No, es que le pregunto a ello porque aquí la señora juez dice, conforme lo dice Fiscalía, que no debe leerse únicamente la disposición 33 y no debe acudirse a las otras. Por eso es mi pregunta, ¿por qué no se formula tal como lo regula la norma, ¿no? O sea, el Ministerio Público, si amplía contra un investigado, debería presentar su hipótesis más o menos construida, pero en una sola disposición. No debería remitirse a otras para comprender todo el contexto fáctico. Eso Claro, de entendemos, sí, doctora, sí, en ese aspecto sí concordamos con usted que sería una redacción en realidad, ¿no? Más idónea. claro, Sin no en todo perjuicio de caso, ello, se le ha pero notificado al imputado de las anteriores con la providencia 582 y sin con perjuicio de todas ello, las con lo específico que ha alegado en la defensa, sí, como hemos también referido, lo podemos encontrar en la disposición 32, que es objeto de cuestionamiento. sí, pues pero ese Nada es el más. problema. Uno tiene que ir de disposición en disposición para conocer el contexto fáctico. Y eso no debería ser. Y ustedes como Fiscalía Superior también deberían dar las directivas suficientes para que los fiscales de primera instancia, ¿no?, puedan cumplir la norma. Ahora, otro tema también en esta misma línea, ¿por qué utilizan términos o vocablos indeterminados? Por ejemplo, escrupuloso tiene 3 acepciones. Agilidad también. Y el tema de irregularidad resulta importante por la naturaleza del delito, ¿no? Porque distinta puede ser una irregularidad meramente administrativa o una irregularidad de tal naturaleza, pues que amerite el ingreso penal, ¿no? Entonces, a eso me parece que se refiere la defensa, no tanto que mucho detalle, no, sino que a eso, ¿no? ¿Cómo le dan contenido? Por ejemplo, a irregularidad. ¿Cuál sería la irregularidad? No le estoy pidiendo en un nivel de probatorio, ¿no?, ni extremo, simplemente el correlato fáctico a ese término irregularidad, igual al de agilidad. Sí, señora magistrada, ¿no? Lo que sucede es que la institución específica no puede contener todo el detalle porque es algo pequeño, es un No, párrafo, no ¿no? es el detalle. Sin no le pido embargo, detalle, está pero le en digo, los hechos por favor, precedentes, ¿no? permítame terminar. Si ustedes dicen, habría incurrido en una irregularidad, ya, pero ¿cuál? Como sería irregularidad como, por ejemplo, tal cosa, ¿no? Si es verdad o no, bueno, es otro tema, ¿no? Igual en agilidad, ¿no? Actuó con mucha agilidad, pues el término era, digamos, 5 días y él lo hizo en 1 hora o en un día. ¿A qué se refieren con eso? Sí, señora magistrada, entendemos en todo caso sí tendría que ameritar eso una mejor redacción. En cuanto a la última disposición, no le podemos dar respuesta porque, al igual que el imputado, nosotros también hemos tenido recién conocimiento, ¿no?, de esa imputación en cuanto a esos términos. Pero lo que sí tenemos en cuenta es que la agilidad se refiere al pacto inicial, ¿no? Que el pacto inicial entre Odebrecht y la concesionaria hacía referencia a que tenía que tramitarse a como dé lugar estos caos y no importaba si estaban bien o estaban mal, ¿no? Eso era, de eso parte la imputación contra, no solo contra el señor Escudero, sino contra todos los demás imputados funcionarios de Ocitran en aquella oportunidad. Bueno, la defensa sobre las respuestas dadas del Ministerio Público tiene que indicar algo. Sí, por favor, señora magistrada, usted nos ha entendido de manera clara. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que nosotros necesitamos para ejercer defensa. Si nos dice que es ágil, ¿por qué es ágil? O sea, no estoy pidiendo el nivel de detalle. ¿A qué se refiere el correlato fáctico? Usted lo ha dicho, el correlato fáctico. ¿Qué es escrupuloso?
No, ¿en cuál de sus tres vertientes? ¿A qué se está refiriendo? No estoy pidiendo un detalle, simplemente estoy pidiendo que me dé el correlato fáctico, la base fáctica, y no estoy cuestionando porque no puedo cuestionar. Yo no puedo decir, por ejemplo, si la conducta de Julio Escudero Mesa no ha sido ágil, si es que no me dice primero que es ágil para Fiscalía. No puedo decir si es que si la conducta de Julio Escudero Mesa ha sido inescrupulosa, si es que previamente no me dice a qué se refiere con escrupuloso. Y por último, no puedo decir yo, no puedo defender a Julio Escudero Mesa, señalar que él no ha cometido ninguna irregularidad, si es que la Fiscalía no me dice cuál es la irregularidad que supuestamente habría cometido. El problema aquí surge, señores magistrados, para terminar breve nada más, es que hay un acuerdo de colaboración eficaz con el presidente, que no tiene nada que ver con el gerente. Entonces tratan de arrastrar una imputación, y aquí hay una imputación genérica. Es más, en este momento, a ver si la Fiscalía nos puede decir si en este acuerdo de colaboración eficaz en alguna parte se menciona al señor Julio Escudero Mesa. Eso no existe. Eso ya es otro tema, ¿no? Bien, señor presidente, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien. A ver, Julio Escudero Mesa ha mencionado que quiere dirigirse al tribunal 3 minutos, pero cuestiones diferentes a la que ha dicho su abogado y por supuesto, de acuerdo al proceso penal, usted es inocente. Ya no es necesario que lo diga cada rato. A ver, le escuchamos. Muchas gracias, doctor Salinas, doctor Saloguren, doctora Magallanes, doctora Tapia, por sus intervenciones. Quien les habla es un ingeniero civil con más de 30 años de ejercicio ininterrumpido de la profesión. Me gradué en una universidad nacional, la Universidad Nacional Federico Villarreal, y luego hice estudios en la Universidad Politécnica de Madrid en caminos, canales y puertos. A lo largo de mi trayectoria profesional destaca el trabajo que he realizado en estudios y supervisión de carreteras. Conozco el tema. Entonces, cuando asumo la gerencia general de Ocitran, encuentro una organización absolutamente carente de profesionales que puedan administrar los contratos de concesión más delicados que tenía en ese momento el Estado peruano y Ocitran, los contratos de concesión de las carreteras cofinanciadas, donde el Estado tenía que invertir para poder darle acceso a la población más humilde del Perú a adecuados servicios de transporte, que es una de las obligaciones, creo yo, que tiene el Estado, así como la de brindar los servicios de salud y educación. Se me imputa que he sido ágil en la gestión de los certificados de avance de obra. Falso. Tengo los informes de Ocitran que señalan que en el caso de los CAOs que ha mencionado la doctora Tapia, el CAO 6, el CAO 8, el 14 y el 15, a pesar de que el contrato de concesión en su numeral 2, anexo 11, señalaba con claridad que el plazo máximo que tenía la entidad era de 15 días para pronunciarse, el CAO 6 demoró 39 días, según consta en el oficio 1566 del año 2007 de Ocitran. El CAO 8 demoró 20 días, el CAO 14 demoró 15 días y el CAO 15 demoró 17 días. Además de otros CAOs, señores magistrados, que demoraron 73 días, 51 días, etc. Entonces, no hay agilidad por ningún lado. Hemos cumplido con los deberes que teníamos como gerente general de Ocitran. Punto número 1. Punto número 2 dice falta de prolijidad. Y entonces me sorprende a mí, francamente, que una investigación que empezó el 2017 y a la que me incorporan en la hora nona, a pesar de que Julio Escudero Mesa no está comprendido en ninguno de los informes que la Contraloría General de la República emite en relación a las acciones de control del tramo 2, tramo 3 y tramo 4 de la interoceánica. Entonces, cuando yo veo los informes de la Contraloría en la que tuve oportunidad de hacer mis descargos y Julio Escudero no aparece como imputado administrativa, civil ni penalmente, digo, gracias a Dios, tengo mi certificado de conducta de que he trabajado honestamente
durante el corto periodo de 1 año y 4 meses entre abril del 2017 y agosto del 2018 como gerente general de Ocitran. Si 8 o 9 años después se destapa todo este manto de corrupción que lamentablemente cubrió a este proyecto, ¿qué responsabilidad puedo tener yo, que era ajeno, como seguramente la gran mayoría del país, a estos hechos de corrupción que todos lamentamos? Y entonces, señores magistrados, yo lo que pido es un trato justo, que no se me trate, no voy a decir pues como un delincuente, pero sí me afecta seriamente este tipo de imputaciones que me obligan a ejercer una defensa legal, cuando yo debería estar produciendo, debería estar trabajando. Yo trabajaba en la administración pública y en la administración privada durante toda mi trayectoria. Y 1 año, 4 meses estuve en Ocitran como gerente general, tratando de hacer las cosas correctamente. Entonces, señores magistrados, quiero que quede absolutamente claro de que no hubo agilidad. Eso se puede demostrar revisando cuánto tiempo demoraron y cuántas observaciones se le hacía a la solicitud de pago que hacía el concesionario. Y tampoco hubo falta de prolijidad, señores magistrados. ¿Por qué razón? Porque para que se emita un CAO se tienen que cumplir una serie de procedimientos. El primero, que el concesionario, que trabaja con más de 1 centenar de ingenieros y técnicos haciendo la obra, presente un informe señalando que alcanzó el hito correspondiente. Y el hito correspondiente en este tramo 2, si mal no recuerdo, era 14 millones de dólares. O sea, cada vez que el concesionario demostraba que había ejecutado obras terminadas por 14 millones de dólares, presentaba su solicitud a Ocitran. Ocitran recibía esa solicitud, se la pasaba a la empresa privada supervisora, que en campo había estado supervisando con medio centenar de profesionales la ejecución de los trabajos, verificando calidad de materiales, calidad de procedimientos constructivos, y que finalmente se cumpla con lo que señalaba el proyecto de ingeniería de detalle aprobado. Entonces, con ese informe de la supervisión, llegaba la valorización a la gerencia de supervisión. En la gerencia de supervisión teníamos un supervisor in situ, uno, en campo, que verificaba que efectivamente la supervisión haya hecho su trabajo, que estén los profesionales en campo y que el concesionario esté con el equipo de dirección del proyecto, que esté utilizando correctamente buenos materiales, que tenga el pool de maquinarias necesario para ejecutar una obra de esta envergadura. Luego, el coordinador de supervisión de la gerencia de supervisión. Señor Escudero, todo eso tiene que haberlo declarado, pues seguramente ya aparece en el... No, señor magistrado. ¿Que todavía no le han dado declaración? A mí me han citado en la hora nona. En la hora nona. ¿Pero ya dio su declaración o todavía ante la fiscalía? Mire, la verdad no recuerdo. La verdad que no recuerdo. ¿Tiene muchas investigaciones o qué pasa? No, ¿por qué, doctor? Porque también hay un caso parecido por el tramo 2 y por el tramo 4. Y entiendo que este es el tramo 3. Ya por eso, pues por este tramo 3, ya la fiscalía le ha preguntado, usted ha hecho los descargos correspondientes, donde tiene que contar todo lo que ahora nos está diciendo. Ok, sí, señor magistrado, se ha hecho la declaración y en esa misma declaración se ha dejado constancia de que no entendíamos estos puntos que nosotros hemos puesto a su conocimiento. Ya, está bien, entonces. Señor Escudero, solo por curiosidad, bueno, y si quiere me responde, y si no, normal. Usted mismo ha invocado que se ha destapado por los actos de corrupción que se dieron en estas concesiones. Me pregunto, usted como gerente de Ocitran, ¿no se dio cuenta de esos actos de corrupción que ocurrían? Jamás, señor magistrado. Con toda honestidad le digo que nunca sospeché eso. Porque si hubiera... ¿De parte de quién sería, pues entonces? ¿Cómo dice? ¿De parte de quién sería? Ya sabemos Odebrecht, pero ¿con quién? De Ocitran. Eso está acreditado. Eso ¿Cómo? está acreditado. Lo que señalan todas las investigaciones, y creo que está probado, es que Odebrecht sobornó al presidente de la empresa. A nadie más. No hay una sola declaración de ninguno de los investigados o testigos
que señale que Julio Escudero recibió un centavo y que tampoco yo recibía en ningún momento presiones para adelantar procesos, porque con la trayectoria profesional que yo tenía, jamás hubiera permitido que nadie me ordene cosas indebidas. Por su trayectoria. ¿Y cómo lo hizo el presidente solito? No, no lo ha hecho el presidente solito, señor magistrado. Por eso, Lo pues. que hemos hecho nosotros es cumplir escrupulosamente con lo que señalaba el contrato de concesión, y para eso la empresa adquirió el expertise para poder supervisar este tipo de trabajos de concesión. Recuerde usted que el año 2005 no se hacían concesiones cofinanciadas en el Perú. Ha sido algo nuevo. Inicialmente, ¿quién supervisaba esos trabajos? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías Nacional, porque Ocitran no podía contratar a la supervisión. Luego, el Ocitran, reconociendo las limitaciones que tenía la empresa, le encarga al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, doctor Salinas, que realice el concurso para contratar a los supervisores. Ya estamos hablando del año 2006, fines del 2006. Y recién a fines del 2006, las empresas supervisoras empiezan a supervisar un contrato de concesión que era inédito en el país. Y entonces, claro, habían dificultades, pero había una curva de aprendizaje de todos respecto a lo que teníamos que hacer para cumplir con las responsabilidades que como funcionarios públicos habíamos asumido. Eso es lo que puedo decir, doctor Bien, Salinas. señor Escudero Mesa, le hemos escuchado. Con esto damos por cerrado el debate en este incidente. El colegiado pasa a deliberar y tomar la decisión que será puesta en conocimiento de las partes en sus casillas electrónicas en el término que establece la ley. Bien, hemos concluido el día con todos. Muchas gracias. Muy Muchas gracias, señor buenos días magistrado. con todos. Buenos días.